Muy buenos días. ¿Conocen el término anafilaxia? Es una palabra derivada de la unión de dos palabras griegas. Bueno, en medicina ustedes saben que se utiliza mucho el griego y el latín también. Las dos palabras son ana, que quiere decir contra, y no se ponga brava a las ana, no, su nombre no es contra, esto es la palabra griega, y filaxis, que quiere decir protección. La anafilaxia es, por definición, una reacción alérgica grave, potencialmente mortal, que comienza bruscamente, es una situación repentina, y que lo hace en respuesta a diferentes sustancias como alimentos, medicamentos, picaduras de insectos, toxinas de peces o animales marinos, etcétera. O sea, hay una gama grande de causas que pueden desencadenar la anafilaxia, y la característica básica de la anafilaxia es ser una reacción alérgica grave y potencialmente mortal. Por sus investigaciones acerca de la anafilaxia, se galardonó en 1913 al francés Charles Robert Richet como ganador del Premio Nobel de Medicina y Fisiología y Medicina de ese año, de 1913. Richet nació en París en agosto de 1950 y falleció en París también, en la misma ciudad, el 4 de diciembre de 1936. Tuvo una vida larga, 86 años, y muy productiva, como veremos. Estudió medicina en la Universidad de París en 1869 y parte de su internado lo realizó en el Hospital de la Salpêtrière, un hospital con una tradición en medicina interna, sobre todo, maravillosa. Ahí observó los trabajos de Jean-Martin Charcot acerca de la histeria. El muy conocido Charcot, para muchos, para mí también, el padre de la medicina interna. Y además eso es el padre de la neurología, es el padre posible o el abuelo de la psiquiatría, porque entre otras cosas fue profesor de Freud en un momento muy corto de su existencia, ¿no? Pero que fue el creador de la escuela clínica francesa, sin lugar a dudas. Eh, Se graduó, o sea, se hizo doctor en ciencias en 1878, alcanzó este grado científico, y a partir de 1887 fue profesor de fisiología en la Facultad de Medicina de París. Es uno de los pioneros de la inmunología. Cuando él comenzó sus estudios, la inmunología estaba en pañales, estaba comenzando. Recuerde que hemos hablado otras veces de que la inmunología apenas tiene menos de 200 años realmente de historia, igual que la genética, son dos ciencias relativamente nuevas dentro de la medicina. Tuvo numerosos intereses, además de la medicina, no fue solamente médico, era un médico de los que podemos decir, como decía Marañón, que sabía mucho de medicina, no solo de medicina, sabía de muchas cosas más. Escribió libros acerca de historia, de sociología, de filosofía, de psicología, escribió poemas y obras de teatro. O sea, una persona con un bagaje cultural impresionante también. Estudió los fenómenos paranormales y aquí es donde tal vez sea un poquito más conocido. Richet es conocido en el mundo de los fenómenos paranormales por sus estudios en este campo, que fueron muy interesantes. Y se le considera también uno de los pioneros en el campo de la aviación, piloteo aviónico. Vean cómo te hizo cosas, ¿eh? Richet tuvo una vida apasionante. En el campo de la medicina investigó la termorregulación en animales. Ya hablamos de termorregulación en el ciclo anterior y ustedes vieron todo lo importante que tiene, la importancia que tiene la termorregulación, o sea, mantener nuestra temperatura estable. Él estudió esto en animales homeotérmicos, desde el punto de vista de neuroquímica, y estudió también la digestión y respiración y su participación en cuanto a la regulación térmica del organismo, que de eso hablamos también ya en el ciclo de temperatura, el ciclo de fiebre. Sus investigaciones en el campo de inmunología lo convierten en pionero en el campo, en este campo, y le valieron el premio Nobel. Si ustedes se hagan cuenta, verán que ya han sido galardonados varios investigadores con el premio Nobel de Fisiología y Medicina por investigar en el campo de inmunología. La inmunología es algo muy desconocido, no se sabía nada en aquella época, entonces todas estas investigaciones fueron abriendo un campo impresionante, un campo que todavía no está explorado del todo, cada día aparecen cosas nuevas, y todavía, y si no estamos arriba de ella, arriba de la inmunología, nos vamos quedando atrás, y entonces pues ya aquellos conceptos muy simples de hace años atrás ya han sido superados. Demostró que la sangre de un animal vacunado protege a otro animal de la misma enfermedad. La sueroterapia fue la persona que demostró que la sueroterapia es efectiva. Usted tiene un animal que sufre una enfermedad infecciosa, toma suero de ese paciente, de ese animal se lo pasa a otro animal y ese animal queda protegido por un periodo de tiempo. Recuerden que los anticuerpos tienen una vida limitada, pero al menos queda protegido por un periodo de tiempo. Él trabajó también con otro fisiólogo, Paul Portier,
en el campo de la inmunología y en 1901 participaron con Alberto, el príncipe de Mónaco, en una expedición auspiciada por Alberto. Alberto, el príncipe de Mónaco, era una persona también con una vida muy interesante, con múltiples facetas, muy explorador, no se parece a otros príncipes, era un príncipe muy activo, ¿eh? Y entonces en el barco del príncipe Alberto estuvieron realizando investigaciones en la costa del Atlántico francés. Y en estas expediciones ellos extraen toxina de un molusco que está en las aguas, un ser vivo que es conocido como barquito portugués o fragata portuguesa. Tal vez algunos no hayan oído hablar de él, pero es muy importante porque es altamente venenoso. Yo vi un caso que fue tocado digo, porque ellos lo que hacen es tocarlo, y entonces pasa su toxina por unas espinitas que tiene, las pasa hacia las personas. Vi una persona en la playa que fue tocado por un barquito portugués y realmente tuvo una reacción terrible. La fragata portuguesa no es una medusa, es una colonia de seres vivos que se unen y se especializan en diferentes funciones para cooperar entre ellas. O sea, es como una cooperativa. Ellos son pequeñitos, seres vivos muy pequeñitos, y entonces ellos se unen y forman con una membrana que los cubre a todos, y esa es la fragata portuguesa. Entonces unos hacen una cosa, otros hacen otra, unos se ocupan de unas funciones, otros de otras, cooperan entre todos ellos. Y parte de ellos se especializan en la defensa, como el ejército de la fragata portuguesa, y tienen una toxina que es la que inyectan, y esta toxina es la que produce la reacción desmedida que se ve en las personas que han tenido contacto con una fragata portuguesa. Richet y Portier extrajeron esta toxina y se la inyectaron a un perro. Este no tuvo problema, pero cuando repitieron la inyección al perro posteriormente, la reacción fue muy, pero muy grave. Y entonces esto los hizo pensar, ¿qué pasó aquí? Porque este perro primero no tuvo reacción, después tuvo una reacción tan intensa, y empezaron a investigar en este campo. Repitieron el experimento en 1902 con varios perros y encontraron que toleraban muy bien la primera inyección de la toxina, o sea, no tenían problema, pero la segunda inyección desencadenaba reacciones graves con shock y muerte, independientemente de la dosis de toxina que se les hubiese administrado. Y esto los motivó. Por tanto, utilizaron un término para explicar esto que se llama anafilaxia. Esto significa que los perros perdían la protección a una segunda dosis en vez de desarrollar inmunidad. No desarrollaban inmunidad, sino que perdían la protección a esta segunda dosis. Fue la forma que ellos lo vieron. Al inicio se relacionó con la alergia. Y con la alergia, y por eso dijimos al principio, una reacción de tipo alérgico, pues tienen algunos puntos de contacto, tienen algunos aspectos comunes, pero alergia y anafilaxia no es lo mismo. La alergia aparece en determinadas personas ante estímulos bien definidos, muy específicos, y las reacciones por lo general no son graves, aunque puede haber reacciones graves en la alergia, pero por lo general la reacción alérgica no es grave y aparece en esta persona ante este antígeno, y por tanto ese antígeno se llama, como se llama un antígeno de la reacción alérgica, alergeno. Bien, esa es una reacción alérgica. La anafilaxia puede aparecer en cualquier persona, alérgica o no alérgica, que haya tenido una sensibilización previa a un producto específico. Las reacciones son graves y muchas veces mortales. Y entonces fíjense que el término que nosotros más oímos hablar en relación con la anafilaxia de los médicos es shock anafiláctico, porque es una de las características de la anafilaxia. Como reacción grave puede producir shock. Algunos alimentos, algunos medicamentos, picaduras de insectos son las causas más comunes de anafilaxia, mientras que la alergia tiene un campo mayor de factores desencadenantes. Los alergenos son muy específicos para específicas personas. Hay una especificidad de personas, no de especie, que es una diferencia con la reacción inmunológica de otro tipo. Y en la anafilaxia, pues no existe esta especificación, y el campo de las sustancias capaces de causar anafilaxia es mucho más reducido que en la alergia. Las reacciones anafilácticas afectan sobre todo los sistemas respiratorio y cardiovascular. Y como les decía al principio, no hace un ratico nada más, pueden desencadenar el shock, el llamado shock anafiláctico. Son siempre reacciones graves. La reacción anafiláctica es grave, aparece de forma brusca y frecuentemente son mortales. Así que fíjense las características que debe tener: aparecer de forma brusca, ser grave, afectar los sistemas respiratorio y cardiovascular, y no necesariamente la persona tiene que ser alérgica a nada. Es una reacción a determinada sustancia. La alergia y la anafilaxia son reacciones de hipersensibilidad. Ambas, es otro aspecto que tienen en común. En ambas se estimula la respuesta inmune TH2. Y entonces alguien me dice, ¿pero qué es eso de TH2? Bueno, pues entonces le tengo que decir que vaya al ciclo de inmunidad y verá qué cosa es la respuesta TH2, que es la respuesta de hipersensibilidad
que no es igual que la respuesta TH1, que es la respuesta más frecuente desde el punto de vista inmune. En ambas, anafilaxia y alergia, se desencadena la respuesta por liberación de sustancias contenidas en los mastocitos. Es una de las características de la respuesta TH2, liberación de sustancias contenidas en unas células que se llaman mastocitos, mast cells o células cebadas, en español se llaman células cebadas, y en los polimorfos nucleares basófilos. Son las dos células más importantes en la respuesta TH2 y son las dos células más importantes en cuanto a la alergia y a la anafilaxia. Y en ambos, el mediador inmune es la IgE, inmunoglobulina E. Miren cómo se parece a alergia y anafilaxia, ¿eh? En ambas la respuesta es TH2. En ambas el mediador inmunológico es la inmunoglobulina E. En ambas existe una sensibilización previa, o sea, una exposición al antígeno previa. En ambas las células de respuesta son los mastocitos y las células de los polimorfos nucleares basófilos, no el polimorfo nuclear neutrófilo ni el eosinófilo. Esta es una diferencia también porque el eosinófilo tiene una gran participación en la alergia y en la anafilaxia es más el basófilo que el eosinófilo. Son elementos comunes, pero repito, alergia y anafilaxia se difieren en que la alergia es una persona que es alérgica a una gama de sustancias, de antígenos, que se llaman alergenos, y que siempre es la misma y que las reacciones no son tan graves. No son reacciones graves, que puede haber alguna que otra reacción grave, pero no son tan graves. Y en la anafilaxia, la persona no tiene que tener antecedentes alérgicos, no tiene que tener todo lo que tiene que tener un alérgico, historia familiar y personal, todo eso no tiene que tenerla o de tener una persona para desencadenar una respuesta anafiláctica, y esa persona siempre la respuesta aparece bruscamente, repentinamente, afecta el sistema respiratorio y cardiovascular y es grave. La gravedad de la reacción anafiláctica está dada por la cantidad de histamina y de triptasa liberada por los mastocitos. Es más grave mientras más histamina y más triptasa se libera, porque los síntomas son en respuesta a estos mediadores químicos. Las reacciones anafilácticas son mucho más frecuentes en adultos y las alérgicas comienzan desde la niñez. El alérgico es alérgico desde niño. La anafilaxia es mucho más frecuente en adultos. ¿Por qué? Porque su sistema inmune está más desarrollado y tiene una respuesta más fuerte. Existen reacciones idénticas en las anafilácticas y de la misma intensidad y gravedad que no están mediadas por IgE, sino por IgG, y se les llama reacciones anafilactoides. Es decir, cuando una respuesta muy parecida a la anafiláctica, con una situación grave, respuesta respiratoria y cardiovascular sobre todo, no está mediada por IgE, sino por IgG, es una respuesta anafilactoide, es decir, se parece a la anafiláctica, pero hay una diferencia importante. El mediador inmunológico es otra inmunoglobulina, no es la IgE, es la IgG. Y esto es la diferencia. En definitiva, lo demás es lo mismo, la clínica es la misma, la situación es la misma, el tratamiento es el mismo, pero la diferencia está en cuál es la inmunoglobulina que está actuando. Richet, que es nuestro objetivo hoy, hablar de Richet, fue un destacado investigador de los fenómenos paranormales. Y esto es aparte de lo que le dio el premio Nobel. Las investigaciones paranormales no fueron las que determinaron su premio Nobel en fisiología y medicina, pero se destacó mucho en esto. Ya les dije que muchas veces más conocido Richet por sus investigaciones paranormales que por sus investigaciones médicas, pero que las investigaciones médicas son importantísimas, ¿no? Trabajó mucho con medios, buscó cómo demostrar los mecanismos fisiológicos de los mismos, o sea, de la transferencia de información entre los muertos y los vivos, entre los espíritus que llegan y nos dicen cosas, todo eso Richet trató de investigar y no consiguió demostrar ninguna reacción, o sea, ninguna relación fisiológica. No hay forma de demostrar reacción fisiológica, no voy a decir mi opinión respecto a esto, pero realmente no la hay. Como aspectos negativos, tenemos que señalarle a Richet algunos defectos que para mí son capitales, pero bueno, que no van a opacar su condición de científico, o sí van a opacar su condición de científico en un aspecto, porque lo hacen perder un poco la respuesta humana. Y era supremacista y racista, y nunca lo ocultó. Eso para mí degrada como persona, aparte de las investigaciones, la calidad de investigaciones que haya hecho. Pero ser supremacista, considerar que un grupo de personas es superior a los demás, ya sea por su ideología, ya sea por su forma de pensar, ya sea por su política, ya sea por su raza, por cualquier cosa de esta, el supremacismo para mí es denigrante y el racismo también es denigrante. Pero bueno, son opiniones personales y en un campo que no es el científico. Defendió la eugenesia y planteó la eliminación de niños y personas con discapacidad y la castración de las personas que llamaba degenerados. Imagínense ustedes, un médico, investigador científico, se supone una persona inteligente, diciendo vamos a matar todos los niños que tienen defectos físicos y vamos a castrar a los degenerados para que estos degenerados no engendren nuevos degenerados.
No utilizó la palabra escoria humana, pero me recuerda aquí que utiliza la palabra escoria humana. Es decir, las personas que él consideraba que eran escorias de la humanidad, matarlas o castrarlas. Esto me empaña bastante la imagen de Richet, y considero eso también aspecto científico positivo, pero aspectos sociales muy negativos. Y vuelvo a decir, la base del supremacismo, o sea, el supremacismo y el racismo son la base ¿de qué? Son la base de las dictaduras, son la base de los regímenes totalitarios, son la base del fascismo, son la base del nazismo, son la base de muchas otras formas políticas de pensar y actuar que establecen que un grupo de personas es superior a otras o que establecen una raza superior a otra. Y eso empaña mucho la imagen de Richet, por lo menos la imagen social de Richet. Pero no podemos olvidarnos de las investigaciones que tiene él, no podemos olvidarnos de los desarrollos científicos que alcanzó y no podemos olvidarnos de que fue realmente un pionero en inmunología y estableció algunas bases para estudios inmunológicos posteriores, porque en la época de Richet no se conocía la relación TH2, ni se estaban bien definidas las inmunoglobulinas, y entonces, bueno, esto vino después, pero Richet fue el que estableció estas bases. Tenemos que ver la luz del sol, como dijo Martí, pero podemos y debemos señalar sus manchas. Independientemente que veamos la luz, estamos obligados a señalar sus manchas, si no, no somos objetivos. Y ser objetivo es una cosa muy importante en la vida. Bueno, ya llegamos al final de este programa. Hasta el próximo. Nos vemos. Y ya nos veremos con el Premio Nobel de Medicina y Fisiología y Medicina, para decirlo en el orden que establece la Academia Sueca, del año siguiente. Y después vamos a ver que hay una pausa en los premios Nobel. Bueno, hasta el próximo programa.